la línea, la barra azul, es cuánta deuda pública existía antes de la crisis. La amarilla fue cuánto fue el deterioro de la deuda pública porque hubo política fiscal o porque se cayeron mucho los ingresos tributarios. Pero cuánto aumentó. Y lo que vemos es que en México y América Central hubo un aumento sustancial de la deuda pública, estando ya en niveles más elevados que en Sudamérica. En Sudamérica hubo un aumento mucho menor, la República Dominicana está más entre medio. Lo que corresponde ahora es recomponer o recuperar estos espacios utilizados. Uno no tiene deuda pública por tenerla, tiene un cierto nivel de deuda pública para cautelar baches adelante. Y conviene tener deudas acotadas para tener espacio para poder enfrentar esos baches. Y también desde el punto de vista cíclico, ya no es necesario el impulso fiscal que se dieron en estos países. Están creciendo cerca de la tendencia. Lo que corresponde es normalización. Para no dejar pasar un pequeño detalle también, es que la República Dominicana sí tiene un nivel de deuda que yo no diría no es ni alto ni bajo ante esta comparación, pero sí sobresale que tiene respecto a su recaudación tributaria una deuda relativamente mayor. Esto no es porque la deuda sea alta, sino que porque la recaudación tributaria en realidad es más baja que la de los demás países. ¿Qué está pasando en la política monetaria? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Los países, aquí simplemente graficamos la inflación y las tasas de política monetaria de un grupo de 5 países de Latinoamérica, que son los más avanzados en sus marcos de política monetaria, y también a la República Dominicana. Y lo que vemos es que la inflación vuelve a la meta, antes estaba por debajo de la meta, y como decíamos antes, la actividad vuelve a normalizarse. Bueno, corresponde, por lo tanto, normalizaciones de política monetaria. Y eso es lo que ha estado haciendo los bancos centrales de la región. Han estado gradualmente retirando ese estímulo especial que pusieron en su momento. En algunos países esto tiene la complicación que atrae más flujos de capital. Y ese es un tema que está muy de moda en varios países. Y ciertamente nuestro reporte, si les interesa, va en mucho más detalle de lo que voy a hablar acá. Pero es un tema complicado cuando afuera las tasas de interés son bajas, hay apetito por riesgo y un país empieza a tener tasas de interés más altas y más altas. ¿Qué dice nuestro reporte respecto de esto? Bueno, que las políticas económicas deberán manejar estos buenos tiempos que se vienen muy cuidadosamente, con cautela. ¿Por qué? Porque este financiamiento externo tiene el potencial de generar un sobrecalentamiento o booms de crédito, por ejemplo, que el crédito empieza a aumentar demasiado rápido, o burbujas de precios de activos, y por lo tanto hay que tener un ojo en que esto no se dé. Pan para hoy, hambre para mañana, este tipo de desarrollos, porque hacen que el crecimiento no sea sostenible. ¿Y cuáles son lo que nuestro reporte dice? Bueno, primero hay que consolidar las políticas macroeconómicas de corto plazo, lo que estábamos hablando recién, reducir el estímulo macroeconómico, posiblemente lo fiscal más rápido que lo monetario, de manera de aliviarle el trabajo a las tasas de interés. Y también tener cierta flexibilidad cambiaria. La flexibilidad cambiaria ha probado ser un buen instrumento para evitar estos grandes flujos. También hay cosas adicionales que hacer, como mejorar la estructura de la deuda pública, aprovechar las tasas de interés bajas. Y no engañarse, y esto es en particular para Sudamérica importante, que factores transitorios que llevan a aumentar los ingresos del gobierno, pensar que son permanentes. El aumento de los precios de las materias primas, el crecimiento de la demanda interna, no son para siempre. Y por lo tanto hay que tener cuidado de gastar en forma permanente ingresos que son transitorios. Y por eso nuestro enfoque a tener metas fiscales ajustadas por el ciclo. Ahora, esto no es suficiente. Y la discusión hoy día se ha ido hacia este llamado enfoque macroprudencial, que es el nuevo mantra, ¿no? Que es buscar distintos instrumentos que complementan a la política monetaria y fiscal para hacer frente al ciclo económico. E incluso el Fondo Monetario ha estado discutiendo que en un caso de sobreapreciación cambiaria también es correcto considerar medidas administrativas, eso quiere decir medidas que eviten el influjo de capitales de ser necesario. Puse a la
última parte, Rodrigo Valdés nos ha estado hablando de las políticas macroeconómicas que deben tomar en cuenta los gobiernos, que deben implementar los gobiernos para controlar y para llevar a cabo el desenvolvimiento de la economía. Nos habla de que hay que tener cuidado con el influjo de capitales porque pudieran generar un sobrecalentamiento de la economía. También nos habla de la coordinación que debe haber entre la política monetaria y la política fiscal y la flexibilidad con que debe manejarse la tasa de cambio para que estas políticas económicas puedan ser las apropiadas para manejar la situación de las economías internas. Siempre hay que tener medidas precautorias, actuar con antelación a los movimientos que pudieran presentarse. Ya estamos en la última parte del programa, vamos a presentarles la última parte de la conferencia que dictara don Rodrigo Valdés en el auditorio del Banco Central. Veamos. Puse a la República Dominicana hasta ahora muy cerca de Sudamérica y es el contraste. No quiero dejar de hacer cierto contraste también con la región del Caribe, que tiene algunas particularidades similares a la República Dominicana. Y hay dos cosas que nuestro informe resalta. Bueno, tres cosas. La primera es obvia, que la República Dominicana lo está haciendo sustancialmente mejor que el promedio del Caribe. Pero algo más interesante es por qué. Y un par de razones que se discuten en el reporte es que primero esta economía es más flexible. Y eso es importante porque en tiempos malos hay que tener la manera de limitar los efectos de las malas noticias. Y en particular hay una correlación bien impresionante entre cuánto cayeron los flujos de turistas, que se miden en este eje vertical acá, y cuánto cambiaron los precios de los hoteles. Aquellos países que variaron, incluso aumentaron los precios de hoteles, sufrieron mucho más que aquellos que fueron capaces de acomodarse a esta nueva realidad. Y la República Dominicana aquí se ve muy bien en términos de flexibilidad. Y el segundo tema, que creo es más importante, son los niveles de deuda. El Caribe lamentablemente tiene niveles de deuda como porcentaje del PIB muy altos. Están todos estos países acá. Varios países están cerca o sobre 100% del PIB. Y estos países han tenido un crecimiento promedio negativo, tanto el año pasado como este año. La República Dominicana sobresale acá teniendo un crecimiento positivo y ciertamente niveles de deuda pre-crisis mucho menores. ¿Por qué es tan importante tener estos niveles de crisis menores? Lo que decía al comienzo. En tiempos malos, tener poca deuda permite poder endeudarse, poder hacer políticas fiscales que sean algo contracíclicas. Muchas de estas economías han tenido que ajustar su política fiscal y se ha tornado procíclica. Han tenido que cortar el gasto porque los ingresos están cayendo. De ahí la importancia de cautelar las cuentas fiscales para estos tiempos malos. Hacia adelante hay riesgos tanto en el norte como en el sur. En el norte sigue habiendo riesgos en Estados Unidos, ciertamente, la posibilidad de una doble recesión, los problemas fiscales, pero en el sur, al contrario, los riesgos son más bien al sobrecalentamiento, a que la cosa vaya demasiado rápida. Déjenme ahora pasar al caso de la República Dominicana en particular y hacer unos breves comentarios. El primero es que el programa de gobierno está muy bien diseñado en términos de que se hace cargo de desafíos de corto plazo y de largo plazo. El programa de gobierno incluye, primero, fortalecer los balances fiscales y externos en lo que viene. Los periodistas preguntaron antes, hemos visto en la prensa, discusiones respecto de la sostenibilidad de la deuda. Esto es la deuda del gobierno de la República Dominicana. Subió hacia la crisis. Bueno, justamente porque hubo déficits fiscales que acomodaron parte de lo que estaba pasando. Hubo un pequeño impulso fiscal.